Ok, entonces vamos a empezar rápido hoy porque nos vamos un poquito, un poquito. Entonces, prefiero empezar rápido y ya si nos queda tiempo, pues salimos temprano. O sea, platicamos de nuestras vidas. Muy bien, ¿alguien quiere hacer la oración para comenzar? Bueno, vamos a ver, chance de mi historia. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a terminar con esto de estas enfermedades. Nos faltaba enfermedad por IgG4, su nombre lo dice. La verdad es que este es un nuevo concepto de enfermedades por IgG4. Antes era un grupo de enfermedades aisladas, pero se empezó a ver que todas coincidían morfológicamente, tenían varios detalles que eran muy parecidos: fibrosis, predominio de células plasmáticas, entre otras cosas. Y en lo que coinciden todas es que hay células plasmáticas y que estas células plasmáticas son IgG4 secretoras. Entonces ahora se conoce como un conjunto de enfermedades por IgG4. También son enfermedades autoinmunes, son un grupo de trastornos inflamatorios que se presentan tanto en hombres como en mujeres, aunque hay un poquito más de predisposición en mujeres, por lo menos en lo que me ha tocado de experiencia. Y dentro de las enfermedades, curiosamente la gran mayoría son de la línea media. Eso es algo, un dato un poquito curioso. Entonces tenemos el síndrome de Mikulicz, tiroiditis de Rieder, que está en la línea media, fibrosis retroperitoneal idiopática o pancreatitis crónica o IgG4, también queda ahí pancreatitis autoinmune. La principal característica: acúmulo de células plasmáticas, fibrosis concéntrica alrededor de conductos o alrededor de vasos sanguíneos. Y entonces también lo podemos tener, por ejemplo, en riñón. Esta es una biopsia de riñón que tiene cierto grado de fibrosis en los glomérulos. Hacemos una tinción de HIE y podemos ver ahí una gran cantidad de células plasmáticas que se están acumulando. Y cuando hacemos tinción para comprobar si son células plasmáticas, hacemos un CD138 y sale positivo. Posteriormente hacemos un marcador de inmunohistoquímica para IgG y sale positivo. Y luego es más específico IgG4 y sigue habiendo positividad. Entonces, si yo tengo, de todas las células plasmáticas que tengo por lo menos 10 células plasmáticas en un campo de alto poder, o más del 40% de las células plasmáticas que me salieron positivas para IgG son también positivas para IgG4, esto es una enfermedad, o bueno, es un criterio para diagnosticar estas enfermedades por IgG4. La verdad es que son difíciles de diagnosticar, así que bueno. Vamos a hablar un poquito de rechazo de tejidos. Es lo que ocurre cuando tenemos un paciente trasplantado. Uno de los principales peligros que vamos a tener, lo que va a pasar más probablemente, es que haya un rechazo. Y ya hablamos, genéticamente no somos 100% iguales a nadie, a menos que ustedes sean gemelos homocigotos. Sería la única manera de ser 100% iguales genéticamente. De otra manera no hay manera. Somos únicos, cada uno de ustedes es especial. Al menos genéticamente, ya después por otras cosas no sé. Entonces, si yo recibo el trasplante de riñón de cualquier persona, no importa qué tan compatible sea, a menos que sea gemelo homocigoto, no importa qué tan compatible sea, va a haber cierto riesgo de rechazo. Y entonces, dependiendo del riesgo de rechazo, pues vamos a darle terapia inmunosupresora. Si no le diéramos terapia inmunosupresora al paciente, lo más probable es que vaya a ser rechazado en un momento u otro. Entonces, normalmente cuando vemos a un paciente que ha tenido un trasplante, la mayoría de estos pacientes toman algún inmunomodulador para bajar la actividad inmune. Tenemos varios tipos de rechazo. Esto es importante, depende del tiempo en que se está presentando el rechazo a partir del momento en que se hizo el trasplante. Y entonces tenemos el rechazo hiperagudo, que es el que ocurre inmediatamente que se restablece el flujo sanguíneo hacia el órgano trasplantado. Entonces, digamos que el paciente está recibiendo un riñón, se hacen las anastomosis arteriales y venosas, se quitan los clips hemostáticos, empieza el flujo sanguíneo y como ya hay anticuerpos dentro de la sangre que están preformados contra alguna proteína de ese riñón, empieza un rechazo hiperagudo.
Entonces, normalmente la célula que va a sufrir inicialmente es la célula endotelial, porque es la que va a tener probablemente los anticuerpos ahí para que se vea el famoso rechazo. Hay fijación del anticuerpo a la célula endotelial, se activa el sistema de complemento, va a haber una reacción inflamatoria, pero generalmente más rápido que eso ocurre la formación de trombos. ¿Okay? Ahorita más adelante lo vamos a ver. Y el órgano pues va a quedar inservible. Otro tipo de rechazo es el rechazo agudo. Fíjense que es diferente de hiperagudo. Entonces, hiperagudo es el que ocurre inmediatamente. Agudo es el que ocurre generalmente de días a semanas después que el paciente fue trasplantado. ¿Okay? Y este es mediado por células T y anticuerpos. Bueno, vamos a repasar un poquito. ¿Qué tipo de rechazo sería el rechazo hiperagudo? ¿Qué tipo de reacción de hipersensibilidad? 2, mediado por anticuerpos. Y el rechazo agudo, 4, pero también hay un componente humoral. Hay formación de anticuerpos y estos anticuerpos atacan. Entonces, ¿qué tenemos? Rechazo celular y rechazo humoral. Entonces es 2 y 4 al mismo tiempo. ¿Sí? Es lo que les decía, podemos tener algún evento, alguna enfermedad que tenga varios componentes de reacción de hipersensibilidad. El tercero es el rechazo crónico. Este es el que es más probable que ocurra en todos los órganos trasplantados, pero más nos enfocamos al riñón porque es uno de los más trasplantados. Si pasan 5 o 6 años, lo más probable es que este riñón vaya a quedar fibrosado y vaya a ir perdiendo su función poco a poco. ¿Sí? Es el desenlace. Entonces, es un rechazo indolente, eso quiere decir que es lento, que no se nota cuando comienza el rechazo, y va a ocurrir entre meses a años, hasta que al final ese órgano trasplantado ya no funcione más. ¿Okay? Entonces, ¿cómo los distinguimos? Principalmente por el tiempo que está ocurriendo. Si yo les digo, paciente masculino de 45 años con insuficiencia renal que recibe un trasplante, y cuando horas después que está en su cama empieza a tener ciertos datos ahí de rechazo, o de diagnóstico un rechazo, ¿qué tipo de rechazo sería? Hiperagudo. ¿Sí? Si el paciente lleva 4 días y empieza a tener datos de rechazo, datos de insuficiencia renal otra vez, agudo, ¿ok? Pero tal vez les puedo preguntar otra cosa, como qué tipo de reacción de hipersensibilidad sería, o cuál es el mecanismo fisiopatológico, podemos preguntar varias cosas ahí. ¿Ok? ¿Preguntan? Le iba a preguntar que te iba a preguntar como Sí. Sí, es el riñón al que le estamos dando. Va a ser la falla de función del órgano que está recibiendo. ¿Pero no se iría bien? ¿Por qué le trasplantaron un riñón al paciente con insuficiencia renal? Porque ya no tiene, o sea, no le sirve nada, entonces necesita el riñón a fuerzas. Sí, realmente tú puedes tener un solo riñón y te puede funcionar. En teoría te puede funcionar bien, o así dicen los que promueven los trasplantes. Les voy a ser sinceros, a menos que fuera Rafa, yo no le dono el riñón a nadie. ¿Sí? En vida. ¿Por qué? Porque aunque lo pintan muy bonito la donación de órganos en vida y de que, ay, mira, ahora compartimos el riñón y todo, lo romantizan demasiado, hay que ser sinceros con los pacientes. El paciente que está donando su riñón está perdiendo su, digamos, su copia de respaldo. ¿Sí? He tenido la experiencia con varios pacientes post-trasplantados que me dicen, yo doné mi riñón, me dijeron que todo muy bonito y etcétera, me corrieron de mi trabajo, perdí el seguro, porque ahora que ya no tengo riñón, pues me consideran una persona de muy alto riesgo para la aseguradora y pues ya no me pueden asegurar. ¿Sí? Y luego empiezo a tener problemas renales yo, y pues ahora yo tengo insuficiencia renal, y entonces no es algo tan bonito. Yo creo que está mal eso de romantizar cierta donación de riñones cuando es en vida. Hay consecuencias, no las deberíamos de ocultar al paciente. Se me hace que es una mentira nomás para conseguir un bien. ¿De dónde es Manny Pacquiao? De Filipinas. En Filipinas la gente tiene la cultura de donar su riñón, entonces hay mucho turismo médico por riñones, hígados y otras cosas. Gente de Estados Unidos va, compra un riñón. Aquí en México no se venden riñones ni nada, pero se estima que un trasplante renal sale como en 300,000 pesos. Mejor cuidar el riñón. ¿Está oliendo feo? Bueno.
ya no lo usan. Muy bien. Y en Filipinas creo que pagan como $10,000 o algo así, entonces la gente dice, pues voy a donar mi riñón, ya tengo $10,000, me compro una motito y me dedico a eso. Pero resulta que ahora que ya no tienen riñón, pues ya físicamente ya no están bien para poder ni siquiera trabajar y se decaen. Ahí hay un problema ético muy grande. ¿Cómo a partir de cuánto, o sea, tú tienes un paciente y dices, ok, ocupa un trasplante, pero a partir de cuándo dices, ya ocupa el trasplante? Porque, o sea, de aquí que consigue un donador o así. Lo tratas con diálisis. O sea, si fuera el riñón, o si fuera otra cosa. Pues todo se puede mantener. Pero, ¿cómo a partir de cuándo dices, ocupa el trasplante? Buena pregunta, tendré que preguntarle a los comités de trasplante. En el HU había un comité de trasplantes, pero no sé cómo deciden. Por ejemplo, un riñón, pues si no te sirven los riñones, estás en insuficiencia renal, estás viviendo con diálisis, eres candidato a donación. Para fines prácticos. Luego entran un montón de problemas éticos, porque muchas veces gente con dinero puede influir en la lista de trasplantes para pasar más adelante que otros. Y se me hace bien gacho porque es gente que se está pudriendo el dinero, pero está viejita. O sea, ya te vas a morir, deja que otros lo aprovechen. Pero bueno, le damos mucho valor al poder económico. Le iba a preguntar nomás para confirmar. El tipo de hipersensibilidad del rechazo hiperagudo era 2 y 4. No. 2. Y del agudo es 2 y 4. Así es. Muy bien. Del crónico, principalmente 4, pero el componente 2 también. Muy bien, entonces el rechazo hiperagudo, formación de complejos formación de inmunoglobulinas desde antes del trasplante ya están circulando en la sangre. Una vez que llegue el riñón nuevo y pasa a la sangre, se adhieren a las células endoteliales, activan el complemento, eso causa trombos y pues también son anafilotoxinas. Y reclutan neutrófilos y otras células inflamatorias. Aunque generalmente el órgano falla antes de que ocurra eso, o falla más rápido por la formación de trombos. ¿Okay? ¿Sí? Es porque la persona ya estaba sensibilizada, o sea, Puede que tengas anticuerpos ya preformados desde antes y que están circulando ahí normalmente y no necesariamente te sensibilizaste. Es lo que pasa, por ejemplo, con los grupos ABO de la sangre. ¿Sí? Yo puedo cerrar y tengo en mi sangre circulando anticuerpos antivirales. O sea, ya están preformados ya. ¿Sí? Muy bien, en el rechazo agudo tengo el rechazo celular. Este es mediado por linfocitos TCD8 y también los linfocitos TCD4 tienen su participación. Destruye principalmente células endoteliales, pero también hay inflamación intersticial, hay reclutamiento de otras células inflamatorias que pueden ser macrófagos, neutrófilos, etc. Bueno, aquí se ve un endotelio reactivo en una arteriola y estas células endoteliales están como que hinchadas, enojadas, todos feas. El rechazo mural, se producen anticuerpos y estos empiezan a unirse a las células endoteliales, fijan complemento, le llaman a otras células inflamatorias, o sea, muy parecido al rechazo hiperagudo. En algo curioso es que parte de lo que es los restos de la activación del sistema de complemento, uno de los importantes es C4D. Este C4D lo vamos a ver en capilares peritubulares, o sea, alrededor de los túbulos, podríamos ver C4D y esto me dice que este paciente va a tener un peor pronóstico en su rechazo agudo. ¿Qué quiere decir? Si no le dan corticoides bien fuerte y otros tratamientos, este órgano se pierde. Entonces son candidatos a una terapia más agresiva para ver si se puede salvar el riñón. Estoy simplificando muchísimo esto de los trasplantes. Creo que es algo ya más complejo. Y por ejemplo, me estoy enfocando en puro riñón y la verdad es que es bastante complejo. Y hay muchas otras cosas que podemos hablar. El rechazo crónico, como es algo ya más lento, más insidioso, sí hay inflamación, pero no es una inflamación tan grave o tan agresiva, es más controlada, entonces poco a poco se empieza a engrosar la íntima, se empieza a depositar colágeno, empieza a aparecer fibrosis, pero es una progresión más lenta. Entonces no se va a notar hasta que ya sea demasiado tarde.
cuando ya veamos que el paciente está teniendo fibrosis arteriolar y otros problemas. ¿Sí? Si se fijan, están involucrados linfocitos TCD4, hay producción de inmunoglobulinas, entonces nuevamente lo combinamos como un 4 y un 2. ¿Sí? Aunque lo más probable es que les pregunte del hiperagudo y del agudo. Al final el riñón va a quedar inservible, ¿no? No me acuerdo que había en esta diapo, pero no hay nada. Ah, sí. Este es un checklist que hacemos cuando vemos un riñón de trasplante y que queremos saber si tiene rechazo o no. Entonces todos esos son los ítems que tenemos que revisar para poder diagnosticar si hay un rechazo o no. Es un montón de cosas. Entonces, les digo, lo estoy simplificando muchísimo aquí. Realmente solo tengo un maestro que se los oye de memoria, pero la mayoría de nosotros imprimimos la hoja y vamos marcando todo porque es demasiado. ¿Qué ocurre con el trasplante de médula ósea que ustedes apuntaron y ahora gran parte de ustedes forman parte del registro de la biblioteca, una biblioteca internacional de donación? Aunque creo que la mayoría de los beneficiarios van a estar en Estados Unidos o Canadá. Ya me mandaron un correo. Curiosamente. Pero está bien para ir a viajar allá. El que están verificando. Ojalá sea en Florida. Ojalá sea donante. Que haya un niño que necesite nuestra médula ósea. No está bien. Lo mejor sería que no existieran estas enfermedades, pero pues sí existen. Bueno, muy bien. ¿Qué riesgo puede haber si yo le dono mi médula ósea a un niñito o a un adulto, quien sea? Que mis células inmunes ataquen a esa persona que está recibiendo. Entonces eso lo conocemos como enfermedad de injerto contra el hueso. ¿Sí? Curioso, ¿no? Entonces, se dona la médula ósea, estas células de la médula ósea del donante van a ir, se van a alojar donde deben de quedarse, van a empezar a proliferarse, empiezan a producir células del donante ahí adentro del paciente y estas se empiezan a atacar las células del paciente. Es algo chistoso, pero bueno, no sé si ya vio la serie de Los 100. ¿Los 100? Ajá. Está horrible. O sea, hay una... ¿De zombies? No, la verdad. es en net. Es una serie de que se extiende en la humanidad pocas palabras, ¿no? Pero hace el momento de la ósea y hay algunas personas que sobreviven al injerto y No sé, ¿está en Netflix? Sí. ¿Qué temporada? ¿Tiene muchas temporadas? Sí, Ah, no, pero no. está Yo ya no horrible. veo series que sean más de 2 temporadas. Pero está horrible la serie. Muy bien. Tiene gore y cosas así. ¿De qué está? es que es un virus que Ah. Pero no es Zoom 100, no lo sé. Es que ya hay live action de varios programas, ya no sé. Hay demasiadas series. El mundo era más padre cuando había como 2. De que, viste Breaking Bad, sí, es la única que vi. Muy bien. Entonces, vamos a tener 2 tipos de enfermedad de injerto contra el huésped, o en inglés es graft versus host disease. Por eso es GVHD. Entonces, tenemos la forma aguda, que generalmente se presenta de 10 a semanas. Lo que vamos a ver es que las células epiteliales son las principales que van a ser atacadas, entonces sufren necrosis. Entonces el niño empieza con un rash eritematoso en la piel, lesiones eritematosas, y si tenemos un niño que tiene antecedente de leucemia, que ya fue tratado por su leucemia, que ya recibió médula ósea y ahora a los días o semanas empieza a presentar un eritema en la piel, tenemos que pensar en enfermedad de injerto contra huésped. Otro dato que podría tener el paciente, diarrea. ¿Sí? El paciente que hace unas 2 semanas recibió su trasplante de médula ósea y ahora está presentando diarrea. Lo más probable es que sea enfermedad de injerto contra huésped y las células del hígado son células epiteliales, entonces pueden dañarse los hepatocitos y el paciente ya no conjuga la bilirrubina y entonces tiene ictericia. Podrían presentarse todas o solo una, entonces no son excluyentes, ¿sí? Y podrían presentar otras cosas como infecciones, tos, etc. Pero estos son como que los más frecuentes.
Entonces, si yo tengo un niño que sospecho eso, se tiene que tomar una biopsia de piel, se tiene que analizar y ver si hay trombos allí vasculares, en los arteriolos de la dermis superficial, si hay necrosis de la epitelio, y entonces ya podemos diagnosticar. La forma crónica puede ser una continuación de la forma aguda, si es que empieza la forma aguda intensa y luego disminuye un poquito y se mantiene constante pero leve. Entonces podría volverse crónica esa misma forma aguda, o puede ir apareciendo poco a poco de manera lenta una forma crónica. ¿Okay? Y lo que va a pasar es algo muy similar a la esclerosis. ¿Por qué? Porque esa misma inflamación va a causar fibrosis. ¿Sí? Entonces vamos a ver fibrosis de la piel o fibrosis de algunos otros tejidos. ¿Qué otra cosa puede ocurrir en un paciente que recibe trasplantes? Tenemos una enfermedad que son las inmunodeficiencias secundarias a trasplantes. Bueno, eso es un grupo de enfermedades. Obviamente, si yo no quiero que le ocurra un rechazo o una enfermedad infecto-contrapuesta, ¿qué tengo que hacer con el paciente trasplantado? Le tengo que dar en la torre el sistema inmune, exactamente. Se le voy a dar inmunomoduladores o inmunosupresores, algo que disminuya eso. Pero pues el sistema inmune nos sirve normalmente, ¿no? Entonces, ¿qué efectos secundarios voy a tener de un paciente que lo estoy inmunosuprimiendo? Infecciones. Y probablemente, tal vez sí quiera. Porque parece que la fiebre es una respuesta del sistema inmune muchas veces. ¿Eh? Van a presentar síntomas, pero tal vez la fiebre sea muy grave y no te das cuenta. ¿Sí? Puede ser solamente tos o alguna otra cosa. Entonces, el concepto es: paciente que está siendo inmunosuprimido tiene riesgo de infecciones. ¿Y qué infecciones? Curiosamente, las que a nosotros normalmente no nos dan. Por ejemplo, no sé si les dije a ustedes, yo puedo abrir la bolsa de pan, que resulta que tenía 3 semanas ahí, se me había olvidado y tiene como una capita blanca ahí en el pan. Lo puedo inclusive hasta morder y se siente un sabor acidito. Son aspergilos, pero no me pasa nada. Digo, más adelante tal vez me dé cáncer de hígado. Pero de inicio pudiera aspirar un poco de esas esporas que no me va a pasar nada. ¿Por qué? Porque mi sistema inmune tiene la capacidad de atacar. ¿Sí? Yo tengo cándida en la boca, todos ustedes lo tienen también. Pero normalmente está controlado. ¿Por qué? Porque el sistema inmune lo regula. ¿Sí? Tenemos estafilococos en la piel y no pasa nada. Pero un paciente inmunosuprimido, cualquiera de estos patógenos que convivimos normalmente, le va a dar fuerte. ¿Sí? Entonces son más propensos a infecciones oportunistas. De entre estas destacan infecciones virales que también le dan a las personas inmunocompetentes, pero que en el inmunocompetente generalmente son autolimitadas. Si yo me enfermo, espero que nunca me enferme, pero si algún día me da virus de Epstein-Barr, lo más probable es que me sienta mal unos 5 días y luego me recupere. Puede que tenga adenomigales y todo, pero me voy a recuperar. Espero. No creo que es tan sencillo. El virus de Epstein-Barr es un peligro enorme y yo le tengo mucho miedo. Esa enfermedad del beso no es cualquier cosa. No vamos a hablar de eso. Me dan miedo de eso. Pero normalmente me recuperaría. El paciente inmunosuprimido va a progresar esa enfermedad, va a ir decayendo. Si le da infección por citomegalovirus, le puede dar una esofagitis por citomegalovirus, diarreas por citomegalovirus. Y lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos del VIH. Nuevamente vamos a retomar este tema. Lo otro que puede pasar con un paciente con una inmunodeficiencia por trasplante es que aparezcan tumores. Y hay una serie de tumores asociados a inmunosupresión por trasplantes. De hecho, hay un linfoma anaplásico ALK positivo asociado a trasplantes. Y es bien curioso porque el paciente, me tocó un caso una vez en Canadá, teníamos un paciente que estaba recibiendo trasplantes, inmunosuprimido, pero presentó una tumoración en el intestino. Entonces ya la analizamos y se veía horrible ese linfoma. Pero con el antecedente de que está siendo inmunosuprimido, lo único que hay que hacer es disminuir las dosis de inmunosupresores y el linfoma desaparece. Es de los pocos linfomas que se recuperan. Virus de Epstein-Barr. El de la mononucleosis. Es un peligro esa cosa. Vamos a hablar de inmunodeficiencias. Las clasificamos en 2 tipos: inmunodeficiencia primaria y si hay primaria y secundaria, ¿no? Entonces inmunodeficiencia primaria y inmunodeficiencia secundaria. ¿En qué consisten las inmunodeficiencias primarias?
Creo que era pregunta de la guía de estudio. Ok, son enfermedades que ya están adquiridas, ¿sí? o que ya vienen de fábrica, ¿no? Más bien. Pues ya las trae el paciente desde que nació. ¿Y las secundarias? Ahora sí, son adquiridas. También se conoce como inmunodeficiencias adquiridas. ¿Cuál es la más famosa? El VIH. Sí. De hecho, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Okay. Entonces, las podemos dividir en esas dos. Unas que ya naces con ellas porque tienes alguna anomalía genética que te está acompañando, y las otras que estaba bien tu sistema inmune, pero en algún momento fue atacado y tiene un problema. Importante para las inmunodeficiencias primarias, además de que son trastornos genéticos, se van a presentar en la infancia, generalmente entre los 6 meses o hasta los 2 años. El paciente pudiera estar normal y posteriormente empezar a presentar síntomas de una inmunodeficiencia. ¿Por qué? Exactamente, por la lactancia. Si yo le estoy dando, bueno, si la mamá le está dando pecho al paciente, al bebé, pues está protegido todavía por las defensas que le transmite la mamá a través de la leche. ¿Sí? Pero en cuanto empieza el bebé a dejar de tomar leche y empieza a comer cada vez más exclusivamente ciertos alimentos, pues va a empezar a manifestar más sus inmunodeficiencias. No es una regla, hay algunos pacientes que desde que nacen tienen la inmunodeficiencia y luego se mueren rápidamente. Pero en algunas de las inmunodeficiencias se presentan hasta los 6 meses o hasta los 2 años. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que vean ustedes en su consulta una inmunodeficiencia? Muy baja. Muy baja. Y lo más probable es que se les pase por enfrente y no la cachen. ¿Por qué? Porque no lo están pensando normalmente. O sea, no ves a cualquier niño y dices, ¡ay, inmunodeficiencia! A menos que nos quedemos en la mente con los hijos que sufrieron una inmunodeficiencia primaria. Entonces, ¿qué va a pasar con un niño con inmunodeficiencia primaria? Infecciones que normalmente el niño se debería de curar rápidamente, en estos niños con inmunodeficiencias son más prolongadas. Entonces, no, este niño tiene una faringoamigdalitis y ya lleva 12 días, 14 días con la faringoamigdalitis, cuando normalmente 7, 5, 7 días ya está mejor el paciente. Entonces ahí tenemos que levantar las orejas, oye, esto no está normal. Otro, ¿qué vamos a decir? Bueno, de entre estos también incrementa la frecuencia de infecciones. Oye, este niño cada rato viene a consulta y ahora trae otitis, luego sinusitis, luego otra vez otitis. O son muy cochinos en la casa, o está desnutrido el niño, o tiene una inmunodeficiencia primaria. Entonces hay que investigarlo, no se queden conformes de que, no, es que la familia es muy descuidada, come muchos dulces. No, deberíamos de poner atención. Hay que hacer preguntas en la historia clínica, inclusive. Bueno, ya dijimos infecciones de duración prolongada o que duremos mucho tiempo con la antibiótico-terapia porque no mejora el niño, o curación incompleta o necesidad de intervenciones quirúrgicas. De hecho, aquí también hay otra cosa, cicatrización lenta, debería de llamarnos la atención. ¿Sí? Normalmente, ¿cuánto tiempo pasa desde que alguien se corta hasta que se hace costra y luego cicatriza? Pues dependiendo, ¿no?, de la profundidad de la herida. Pero si tengo un niño que tiene una lesión que ya hasta se ve ulcerado, se ve que no ha avanzado, vamos a poner atención. Y aquí hay un punto claro que se me olvidó pasarle a los del lado. A los del web, perdón. Y no se nos va a dar porque están cable de va a venir bien difícil el examen, por cierto. Gracias a sus compañeros de luz. Muy bien. Si ustedes tienen un bebé recién nacido, normalmente el cordón umbilical se seca y se cae y queda una cicatriz umbilical que primero se ve un poquito granulomatosa, pero a la semana, un poquito más, ya cicatrizó y ya está epitelizado, ¿sí? Ya hay piel allí, ¿sí? Entonces, si ustedes ven que la cicatriz umbilical sigue como una herida que está ahí con tejido de granulación, pero no se cierra, no se epiteliza, no se ve como un ombligo normal, y ya pasaron más días, más semanas de lo que normalmente debería de pasar, ese es uno de los primeros signos para pensar que el paciente tiene una inmunodeficiencia primaria, ¿sí? Entonces, ese es un punto a poner atención y tal vez hoy que venga con un caso clínico, tal vez no. Fíjate que no me acuerdo, pero creo que es alrededor de 7 días, a menos que ustedes me corrijan que lo tienes más fresco. Yo, ¿sí? Estoy bien, pues, gracias.
Sí, debe ser algo más. Digo por mi experiencia con Rafa. Es lo único que me acuerdo de. Si no, lo van a volver a ver en Pedia. Se los va a decir la doctora Sáenz. Pero si se los menciono a ustedes, ya se los dije. Se va a morir. Bueno, depende de la vacuna, porque hay vacunas que no le puedes dar a un niño con una inmunodeficiencia primaria. Sí, todos los pediatras se enferman eso. Se los digo porque les puede venir de pregunta, o se los puede preguntar un pediatra en su rotación. Por ejemplo, si se aplica vacunas se moriría, pero ¿qué se aplica? Es que depende de luego vamos a hablar de vacunas, porque hay diferentes tipos de vacunas, y hay vacunas que a estos niños no les puedes aplicar. Sí, pero lo vamos a hablar. No han hablado de vacunas en una clase, ¿no? De cómo funcionan, no de cuándo hay que ponerlas. Okay. Bueno, entonces vamos a hablar otra vez de vacunas. Lo habíamos hablado en visto, pues voy a ver repaso de vacunas. Bueno. Muy bien. Bueno, las inmunodeficiencias secundarias, pues voy a ir para atrás. ¿Qué causas de inmunodeficiencias secundarias se nos vienen a la mente, además de VIH? Ok, tratamientos de quimioterapia que le pueden dar a la médula ósea y pues ya no se producen células. Sobre todo pacientes con leucemia o linfoma tienen riesgo. Uso de fármacos como por ejemplo corticoides. O sea, puede haber una causa iatrogénica. Otro, diabetes, también puede causar inmunosupresión. Otro, ¿ya? ¿Pérdida de qué? Del vaso. Sí, viene en el libro, ¿no? En mis diapos, pérdida del vaso, una esplenectomía. Ahí se lleva a cabo la fagocitosis, sobre todo de organismos encapsulados, y el neumococo es muy importante ahí. Si a un paciente le quitan el vaso, necesita vacuna contra el neumococo, ¿sí? Igual que los viejitos que también lo necesitan. ¿Qué pasa si un paciente tiene, por ejemplo, un tumor y el tumor invade la médula ósea? ¿Qué va a pasar con las células de la médula ósea? Van a ser desplazadas, se van a perder, y entonces el paciente puede caer en una inmunosupresión, una inmunosuficiencia adquirida. ¿Okay? Entonces sí, vamos más o menos en la misma línea. Hay otras enfermedades que también afectan la médula ósea, infecciosas, como infección por parvovirus B19, no sé si lo vieron en el micro. Entonces puede haber varias enfermedades que podemos tener ahí. Bueno, ¿cómo sería el abordaje clínico de las inmunodeficiencias primarias? Realmente esto dice abordaje clínico, pero esto no lo es. Esto es solo un cuadro para recordar algunos detalles. Si yo tengo una inmunodeficiencia de anticuerpos, que hay varios tipos de inmunodeficiencias que están asociadas a la producción de anticuerpos, si yo tengo una de estas, lo más probable es que hasta que la mamá deje de dar pecho al bebé, se empieza a manifestar la enfermedad, ¿sí? Entonces son las que generalmente se manifiestan entre los 5 o 6 meses o un tiempo después. Hay mamás que dan pecho 2 años, 3 años y bueno, depende de mucho. Y entonces, ¿para qué nos sirven principalmente los anticuerpos? Bueno, en el bebé lo protegen de enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas, y entonces si ya no tienen anticuerpos en esa zona, pues diarreas es una de las cosas que vamos a tener, neumonías o algunas otras. Si hay una insuficiencia inmune que está asociada a una falla de la función celular, entonces la inmunidad celular generalmente está más involucrada o principalmente en infecciones por virus o por hongos. Entonces, si yo veo que un paciente tiene infecciones virales o fúngicas, pues me puedo ir orientando un poquito más para allá, como una sospecha. Si hay un defecto en la fagocitosis, ya vimos una enfermedad que está asociada a un defecto en el proceso de fagocitosis, el síndrome de Schlecht-Higash. Entonces, generalmente, pues principalmente bacterias, hongos, van a ser, o micobacterias también puede ser. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Si hay un problema en complemento, pues ya habíamos dicho, el complemento principalmente funciona contra organismos encapsulados, y de ellos destaca el meningococo, Neisseria meningitidis. Entonces, estos niños tienen mucho riesgo de infección por esto. Y tenemos otras que afectan inmunidad innata, y generalmente estas son enfermedades que van a ir mejorando
o una inmunodeficiencia que va a ir mejorando, porque el sistema inmune o la inmunidad adquirida va a ir poco a poco supliendo un poquito la falla que tengamos en la inmunidad innata. Realmente no me voy a meter mucho en esto, solamente voy a dejar esta imagen a manera de ejemplo de que depende de qué parte de la maduración de los linfocitos ocurre la mutación o el defecto genético, vamos a tener diferentes tipos de inmunodeficiencias. Lo más grave, hablando de los linfocitos, sería que tuviéramos un problema en la célula madre totipotencial, ¿sí? Y eso nos causaría una inmunodeficiencia terrible. Pero lo más frecuente es que vayamos presentando en otras partes de los sistemas de maduración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos una mutación que afecte a un linfocito B, o más bien un linfocito B inmaduro, pues entonces no vamos a producir ningún tipo de inmunoglobulina. Pero conforme el linfocito va madurando, pues puede derivarse y entonces solamente tuviéramos incapacidad para producir IgM, o podemos tener alguna inmunodeficiencia mixta de anticuerpos. Lo mismo pasa acá arriba con los linfocitos T, ¿sí? Puedo tener una inmunodeficiencia que afecte el linaje inicial de los linfocitos, T, y entonces no va a tener ningún tipo de linfocito T. Lo más frecuente es que tengamos el síndrome de DiGeorge. ¿Y dónde afecta el síndrome de DiGeorge en cuanto al proceso de maduración del linfocito? Pues en la parte de la selección, ¿sí? Voy a avanzar y ahorita hablamos más de eso para que se pueda ver. Entonces me voy a concentrar más en ese síndrome de DiGeorge y deficiencias en la fagocitosis, que es la enfermedad de Shade-Higashi. Esto ya lo conocen. El síndrome de DiGeorge va a causar una hipoplasia o una aplasia del timo, dependiendo de la gravedad del síndrome. Es una mala formación de las tercera y cuarta bolsa faríngea. Muy importante eso. Y entonces hay otros órganos que también se pueden subdesarrollar, entre ellos paratiroides o la mandíbula. Entonces podemos tener un paciente con micrognatia, ¿sí? Hipoparatiroidismo, etc. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a tener linfocitos T, sí o no? Sí, pero estos no van a haber pasado por el proceso de maduración, donde adquieren su CD4 o su CD8, o sea, su medallita de soy linfocito TCD4, soy linfocito TCD8. Pero más importante aún es el proceso que ocurre en el timo que no se llevó a cabo en estos pacientes. Tenemos dos procesos en el timo: proceso de selección positiva para ver qué linfocitos son reactivos. Ese es el primer paso, ¿se acuerdan de esto? Y el segundo paso es un proceso de selección negativa para descartar los linfocitos que son autorreactivos. Entonces, ¿qué pasa si yo me salto estos dos? Pues voy a tener linfocitos T, pero muy probablemente no funcionen. ¿Se acuerdan que gran parte de los linfocitos T mueren en la primera parte del proceso de selección y otra gran parte muere en la segunda parte del proceso de selección? Bueno, pues es como si abrieran una escuela de medicina patito y nomás entra tanto tipo de medicinas. Sería un peligro para la sociedad. Bueno, pasa lo mismo con estos linfocitos. Son linfocitos T que son peligrosos para el cuerpo. ¿Qué pasa si tenemos una infección? No van a funcionar bien, una infección viral o por hongos o lo que queramos. No van a funcionar bien estos linfocitos T. Pero ¿cuál es el otro riesgo? ¿Cuál es lo otro que corre riesgo el paciente con síndrome de DiGeorge? Reacciones autoinmunes por el segundo paso del proceso de selección, donde los linfocitos autorreactivos son eliminados. En este caso, voy a tener linfocitos autorreactivos. Entonces voy a empezar a manifestar enfermedades autoinmunes también. Eso es lo único que me faltó como poner en punto, porque tenemos susceptibilidad de infecciones por virus, hongos, etc. Y lo otro es susceptibilidad para enfermedades autoinmunes, que es lo que nos faltó allí en la dieta. Se los debo. ¿Pudiste tomarlo? Listo. La otra es el síndrome de Shade-Higashi, que ya dijimos que es el defecto de la fusión del lisosoma con el fagosoma, no se forma el fagolisosoma. Entonces el macrófago puede engullir bacterias, pero no las puede destruir. Entonces ahí tenemos un defecto en la fagocitosis. Estos pacientes, ¿por qué son albinos? La formación de los melanosomas. Así como hay fagosomas y lisosomas, bueno, en el melanocito que produce la melanina, que es el pigmento que vamos a tener,
no hay una buena maduración del melanosoma y entonces no se produce el pigmento que se necesita. Entonces son melanocitos que no funcionan y entonces el paciente no produce pigmentos y va a quedar albino. Otros problemas que pueden tener, defectos en el sistema nervioso y defecto en las plaquetas y su sangrado. Por lo mismo de las membranas estas que no están funcionando adecuadamente. Del melanosoma. No, pero es algo muy parecido a la formación del melanosoma, que es una un organelo membranoso, a lo que es el fagosoma y el lisosoma. No sé si se entiende. Sí. Serían las vesículas. Sí, o sea, ¿qué es un lisosoma? Es una vesícula llena de vesículas. Sí, y está rodeado de una membrana, ¿no? Pero estas membranas no se fusionan adecuadamente. Entonces también hay un defecto en las membranas de los melanosomas. O en la membrana de los gránulos secretores. No se produce la melanina adecuadamente. No sé si se acuerdan todo el proceso de producción de melanina. Yo no me lo acuerdo. Pero es a partir de un aminoácido se van juntando diferentes sustancias, se va procesando esto. Y entonces, de tener un aminoácido que no me acuerdo ahorita el nombre, si era valina, leucina o algo, vamos a terminar teniendo melanina. ¿Sí? Entonces, este proceso queda interrumpido porque no hay buena fusión de membranas, entonces el melanosoma no se puede fusionar con otros. Y lo pasa lo mismo con las plaquetas, tienen gránulos secretores, pero estos no se pueden fusionar en la membrana, no puede haber secreción de sus gránulos que son procoagulantes, entonces vamos a tener problemas de sangrados. El albinismo es un rasgo que puede ser causado por alguna mutación donde no tengas melanocitos o en el ciclo de Sherry-Higashi tienes melanocitos, pero no funcionan bien. O sea, no todos los niños con albinismo son por la misma causa. Muy bien, inmunodeficiencias secundarias, la más llamativa, VIH. Las otras ya las mencionamos hace poco. Nos faltó mencionar una muy importante, que es una de las principales causas junto con VIH de inmunodeficiencias adquiridas a nivel mundial. Malnutrición. La desnutrición. No sé si lo mencionaron, no me acuerdo. Entonces, es una de las principales causas también, sobre todo desnutrición proteica, porque gran parte de las funciones del sistema inmune pues, son dependientes de proteínas. Y, se acabó. Bien, vamos a pasar al siguiente. Vamos a buen tiempo. Estoy muy feliz por eso. Muy bien. Entonces vamos a hablar en especial del VIH, algunos detallitos ahí que tenemos. Muy bien. Pregunta, ¿VIH es lo mismo que SIDA? No. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Sí, es el síndrome, ¿no? Uno es la parte de el otro y el otro. ¿Cómo SIDA es la enfermedad que da el virus? Sí. Que VIH es la condición. ¿Es la condición? ¿O es el virus? Y si yo digo, tengo infección por VIH, ¿es lo mismo que decir tengo SIDA? No. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que digo, lo menciona que son varias etapas, que dice que primero es la infección, luego pasa la latencia y después ya se va manifestando y provoca SIDA. Ok, entonces son cosas diferentes. Ok, muy bien. Generalmente se presenta así como VIH, diagonal SIDA, pero son enfermedades que van de la mano, ¿no? La principal característica es que al tener infección por virus de inmunodeficiencia humana vamos a tener depresión del sistema inmune y entonces eso nos va a hacer más propensos a infecciones, aparición de neoplasias y otros problemas. ¿Okay? Tengo que presentar estadísticas, disculpen, no las actualicé, pero desde el 2020 que hice estas presentaciones dije, a todos no cambian mucho. Los puntos importantes aquí que pudieran llegarles a preguntar, de aquí no hay mucho, pero bueno,
En 2018, alrededor de 37.9 millones de personas estaban infectadas con VIH. Se me hace una subestimación, pero bueno. 1.7 personas fueron nuevos pacientes con VIH en 2018 y murieron alrededor de 770,000 personas. Nunca confío en estas estadísticas, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, ¿cuál es la zona más afectada del mundo por VIH? África subsahariana. ¿Okay? Ahorita vamos a poner un mapa para los que les vaya geografía. Se dice que hay alrededor de 5.000 nuevas infecciones por VIH al día, incluyendo adultos y niños. De estos, alrededor de 500 van a ser niños menores de 15 años y luego la gran mayoría son adultos mayores de 15 años. De estos, el 47% son mujeres. Entonces están muy equilibradas las estadísticas en relación a estos problemas. Entonces, como ya dijeron, África subsahariana tiene alrededor del 60-50% de los pacientes que tienen una infección por VIH. Realmente Latinoamérica no es de los países más afectados, pero o no son de los países más afectados de Latinoamérica, pero pues es importante tenerlo en cuenta. ¿Okay? El Caribe no está mal, pero pues también no hay mucha gente en el Caribe. No hay mucha gente en el Caribe. Muy bien. Entonces, si vemos este mapa de calor, podemos ver la incidencia de VIH, ¿dónde es más frecuente? Si aquí está el desierto de Sahara, pues África subsahariana, principalmente Sudáfrica, si se fijan. Y no me acuerdo cuál es el país que está dentro de Sudáfrica, pero bueno. Suazilandia, ¿no? Lesoto, no sé. Bueno, pero hay un país chiquito aquí, no sé si se fijan. Dentro de Sudáfrica. Ha de ser gacho ser un país y vivir y estar dentro de un país. Es como gualahuises que están dentro de Linares. O el Vaticano. Pero el Vaticano es. Muy bien. ¿Dónde va a ser más el índice de muertes? Pues donde hay más incidencia. No necesariamente, pero en este caso sí. ¿Okay? Entonces, la mayor cantidad de muertes pues, lo vamos a tener en los países que están más afectados generalmente. Ahora, factores de riesgo, prácticas sexuales de riesgo. Entre ellas tenemos hombres que tienen sexo con hombres, que también se les conoce como homosexuales. Bueno, no sé por qué la risa, pero... Cuando presentan una historia clínica no pueden decir paciente homosexual, tienen que decir paciente hombre que tiene sexo con hombres. Esa es la etiqueta de presentación en los hospitales. O hombre que tiene sexo con hombres y mujeres. ¿Eh? Pero lo estás presentando en un grupo de médicos. No estás presentando. Pero hay un médico gay y se ofende. No sé. Ya eso está de que es que no le digas así porque se ofende, todo el mundo se ofende. Entonces, la mayor incidencia de hecho de VIH, aunque muchos TikTokers dicen que no es cierto, es en pacientes homosexuales. Entonces son de los que tienen los principales factores de riesgo. Otro problema, ¿qué pasa si el paciente homosexual, además de eso, usa drogas intravenosas? Pues ya tenemos como un factor de riesgo. Y muchos pacientes que se llamarían heterosexuales, pero que son hombres que tienen sexo con hombres, que tienen adicción a las drogas, también se prostituyen. Entonces tienen ese riesgo de tener VIH muy alto. Se dice que 1 de cada 6 hombres homosexuales y bisexuales van a ser diagnosticados con VIH en su vida. Es bastante de eso, ¿no? Así que tengan cuidado, muchachos. Si ustedes son latinos o de raza negra, esa tasa aumenta y entonces es 1 de cada 4. Entonces tengan miedo. Muy bien. Otro, puede que sea un paciente, y esto pasa mucho en mujeres. Puede que la mujer sea heterosexual, pero el hombre tenga prácticas sexuales de riesgo. Entonces la mujer también tiene un riesgo de adquirir el VIH, a pesar de que sus prácticas sexuales no sean de riesgo. Otro factor de riesgo, el uso de drogas intravenosas. ¿Okay? Entonces, si está un grupo de gente que utiliza este tipo de drogas, pues generalmente no hay mucho dinero porque todos nos gastamos en las drogas y entonces nos vamos a compartir la jeringa entre todos. ¿Sí? Y entonces si uno tiene VIH, pues ya vale, ya nos lo repartimos. Entonces, en países que tienen un buen sistema de salud, lo que se ha hecho es, no podemos evitar que la gente se drogue. Entonces vamos a repartirles jeringas, a cada quien le damos su lote de jeringas
le decimos cuídate, así te puedes inyectar, pero evita. A veces hasta se les educa para ponte alcohol, límpiate donde te vas a inyectar y todo para que no vaya a haber problema. E inclusive, eso es en Canadá, si el paciente consume opioides, le pueden dar el antídoto y le dicen, guarda esta jeringa por si se te pasa la dosis, pues pones esto para que no te mueras. Eso es primer mundo. Ahí sí vale la pena. Entonces, es otro factor de riesgo, ¿ok? Ahí sí vale esta plata. Otro riesgo, transfusiones sanguíneas. Sobre todo pacientes que recibieron transfusiones antes de 1980 y tantos, 85, 86. ¿Por qué? Porque antes de eso todavía no se había instituido el chequeo de la sangre, sobre todo para ver si tiene VIH o no. Actualmente, cuando ustedes van al hospital a donar, les hacen una encuesta para ver factores de riesgo. Si hay un factor de riesgo para infecciones en la sangre, debería de ser descartado. Aunque no sé ahorita si ya lo modificaron la ley, pero antes ser homosexual era factor de riesgo y entonces si tenías prácticas homosexuales no podías donar sangre. Y hay un lobby que estaba promoviendo que sí se pudiera, no sé si ahorita ya se puede o no. No puse atención a eso. Pues, pero bueno. Si yo dono sangre, aunque haya llenado mi cuestionario y dicho que me porto bien, de todas maneras la sangre se va a checar. Entonces se hace un análisis no solo para VIH, se hace para hepatitis B, hepatitis C y una serie de enfermedades que pueden ser transmitidas por sangre. Si estamos en Latinoamérica, inclusive se hace chequeo para enfermedad de Chagas, que es un chequeo que no se hace en otros países. Por ejemplo, no estoy seguro si en Estados Unidos lo hacen, porque Chagas no es endémico allá. Yo sé que en España no se hacía. Y entonces está el caso, hay un caso que nos estaba contando un patólogo español, no es de donación de sangre, pero es muy parecido. Un paciente necesitaba un trasplante de corazón, no me acuerdo de qué, pero bueno, recibió el trasplante del órgano que necesitaba de un paciente que era de relación. Y luego empezó a manifestar enfermedad de Chagas. ¿Qué es lo que pasa? Que no se hacen las pruebas para Chagas en España. Entonces, el paciente que venía a relación tenía enfermedad de Chagas, que no lo sabía, y resultó que contagió a la persona que recibió. Acaban de diagnosticar a 2 pacientes con enfermedad de Chagas que fueron a donar sangre a la Carlota. Entonces, si ustedes quieren saber si tienen infecciones, si dicen, ay, tal vez tengo riesgo de VIH o no lo sé, o si tienen dudas de hepatitis o Chagas, vayan a donar sangre. ¿Perdón? No. Pero vayan y donen. O sea, las pruebas para detectar VIH, enfermedad de Chagas y todo eso son caras. Si no quieren pagar esas pruebas, donan sangre. Chance. El laboratorio está certificado. Sí, también te lo pueden decir. Ese tipo de estudios también se piden cuando, bueno, no sé, a lo que yo tenía idea, ese tipo de estudios no se piden cuando vas a comprar un por manera civil, ¿quieres eso o ya no? Porque Yo me casé y no llevé nada. Es que a mí me habían dicho que tenías que llevar papeles por parte de las 2 personas de enfermedades de transmisión cuando iban a comprar. No creo que debería ser un limitante para el amor. O sea, ni modo de que, tiene VIH, no te puedes casar con la persona que está así, yo me quiero casar con la persona que tiene VIH. El amor todo lo puede. No debería haber un impedimento de eso. Digo, no sé, creo que depende de cada estado. Yo me casé en Cancún, lo único que me pidieron fue en la playa, mientras estaba el atardecer. Pero, nomás llevé una hoja que me hizo un amigo de examen médico que estaba ahí. La corrupción a todo lugar. Muy bien, entonces, pacientes que recibieron sangre, principalmente pacientes hemofílicos, imagínense estar sangrando, pues a cada rato les están dando transfusiones. Antes de 1985, esa era una pregunta de Renard que me salió 2 veces. Las 2 veces que hice Renard, salió una pregunta de un paciente que había nacido en 1950 y tantos
y tenía ciertos síntomas y la pregunta era cuál es el principal factor de riesgo probablemente pudiera tener el paciente. Y ya haber recibido donación de sangre. Y la respuesta correcta. Entonces, pues casi le sale también una pregunta en el examen. Muy bien. Ese punto también se los doy a los testigos de Jehová. Yo estoy muy de acuerdo con ellos en cuanto a donación de sangre. Luego vamos a ver una estadística, pero aunque ahora se hacen pruebas para descartar todo tipo de infecciones, todavía existe el riesgo de que vayas a contraer el VIH si recibes una transfusión de sangre. El riesgo es de 1 de cada 2 millones de transfusiones. Pero ahí está el riesgo. Tienes más probabilidad de que ganar la lotería. Muchas más. Entonces, bueno. Hijos de madre con SIDA pueden adquirir la infección de VIH vía transplacentaria a través del parto o a través de la leche materna. Entonces, es importante detectar a las madres con SIDA o con infección por VIH y darles tratamiento. Es que no me acaba de salir el estudio que una mujer se casó, tenía SIDA. Sí, tenía SIDA, pero estaba tomando sus medicamentos. Y cuando ellos hicieron las pruebas para los hijos, ellos salieron con SIDA o VIH. Puede ser que más adelante ellos tal vez pueden. Los hijos. Ajá. Aunque en este momento. Sí, ya nacieron sin VIH, ya lo liberaron. Muy bien. Y 5% de los casos nuevos de VIH no sabemos ni de dónde lo agarran. O sea, que quién sabe, mala suerte. O estudiaba medicina. Bueno, nuevamente, factores de riesgo, comportamientos. Tener sexo anal. Más sexo anal que el sexo vaginal es más factor de riesgo. Y el problema es las personas que tienen sexo anal generalmente no usan lubricante. Entonces es muy traumático para la mucosa anal, hay desgarros y esa exposición por debajo del epitelio es más fácil que entre el virus. ¿Sí? En cambio, si las mucosas se mantienen íntegras, pues entonces el riesgo de contraer VIH es menor. O sea, puede que haya una persona que tenga relaciones sexuales con alguien infectado con VIH y no necesariamente va a adquirir la infección, pero ese riesgo aumenta si hay un traumatismo y un daño a los epitelios. Entonces, aumenta el riesgo. Creo que por eso es un factor de riesgo la homosexualidad, por parte de o va junto con otro, el tener infecciones sexuales o infecciones de transmisión sexual. Si el paciente tiene gonorrea, sífilis, etc., ya hay un daño a las mucosas en esa zona, es más fácil que entren los virus. Si ustedes comparten sus agujas, jeringas u otros equipos de inyección, pues ya lo dijimos. Entonces, usuarios de drogas intravenosas, recibir inyecciones inseguras o transfusiones de sangre inseguras o trasplantes o trasplantes. Y el último que quiero hacer mucho énfasis aquí, pinchazos con agujas. Entonces, practiquen mucho cómo suturar con las pinzas, no vayan a agarrar nunca la aguja con las manos, por favor. Si ustedes inyectan a un paciente, no se encapucha nuevamente la jeringa. Créanme, ustedes pueden decir, ay, no, es bien fácil, mira, nomás llego y hago esto y algún día se van a picar. Es en serio. Entonces hay medidas de protección cuando uno está en el hospital para no picarse. ¿Sí? El riesgo es muy bajo. Porcentaje de trabajadores de la salud, ¿cuánto es el riesgo si te picas de contraer VIH? 0.03%. 0.3%. O sea, si yo me pico, no es tanto el riesgo de VIH, pero ¿qué pasa? Hepatitis B. Entonces, no se olviden de que no es solo VIH, hay muchas otras enfermedades. Hepatitis C, de 1.8 a 5%. El que más miedo me da o el que más probablemente me dé, si me pico, es hepatitis B. ¿Sí? Pero ahí están los otros también. Entonces hay que practicar mucho. Eso que hacen practiquen mucho cómo suturar con pinzas. Y les voy a decir en serio, necesitan hacerlo hasta el punto de que lo puedan hacer hasta casi con los ojos cerrados, el manejo de esto. Porque luego ustedes van a sus rotaciones, digamos que van a empezar, no sé si todavía lo hacen, pero rotan urgencias. Fue de mis primeras rotaciones después de aquí. Entonces rotan urgencias y llega el paciente que estaba en una fiesta, alcoholizado, se cayó y trae todo abierto. Y pues el residente, ay no voy a suturar eso, que flojera, tú sutura. Y los dos, ay
a ser el primero de nosotros que va a suturar. Y todos van a ir a ver cómo sutura, porque queremos ver que lo haga mal. Vamos a ser sinceros, no quieres que los otros vayan mejor que tú. La mayoría son así, cuando estamos en las operaciones. Y entonces tú estás suturando y estás así. Y luego todos los ojos alrededor de ti, el paciente todo fastidiado porque estás bien lento. Y en algún momento se te puede ir la onda y vas a querer sostener la aguja con el dedo y te puedes picar. Pasa bien seguido, créanlo. Y entonces, ¿qué te van a decir? Ve, si hay servicio de infectología, vas a hacer el servicio de infectología, si no al otro, la infectología chafa, ¿cómo se llama? Epidemiología. Entonces, vas a epidemiología. Y te van a preguntar, ¿qué te pasó? Y tú, me piqué. Y en serio, vas a quedar así como marcado de, el tonto que se picó. Además de ese estigma, van a hacer pruebas para ver si el paciente tiene VIH y si saliera positivo, les van a dar terapia antirretroviral. Una terapia corta. Pero los antirretrovirales no son chidos de tomar. Pueden tener náuseas, vómito, malestar general, debilidad, y es como si te estuvieran dando quimio. Entonces no va a estar padre. Entonces tengan mucho cuidado con esto, ¿sí? Les cuento un caso. En patología, cada rato en las autopsias se nos rompen los guantes. Normalmente cuando estamos trabajando tejidos, muchas veces, los que han ido conmigo han visto que yo uso unas navajitas bien filosas, y entonces esas navajitas te cortan el guante, te cortan el dedo y tú ni te diste cuenta. Es en serio. Y ya cuando te quitas el guante tienes el dedo todo sangrado. Pero las piezas patológicas ya están en formol, ya se murió todo. Pero luego, cuando estamos en la autopsia, se te puede romper el guante, o por ejemplo, cortas las costillas y las costillas quedan filosas y te puedes picar con las costillas, y nos pasa frecuentemente. Y entonces te quitas los guantes y ya tienes la mano toda llena de sangre y ni sabes de dónde lo agarraste. Y si tienes una cortadita, hay un riesgo ahí de infección. Pero bueno, entonces tienes que estar dispuesto a los peligros de patología. Bueno, normalmente, pues eso pasa. Entonces, una vez tuvimos un paciente, le hicimos la autopsia y al mes tuvimos una sesión de autopsia. El paciente había tenido una infección muy grave pulmonar y luego tuvo un daño sistémico y obviamente falleció. Entonces, tuvimos la sesión con infectología porque era un caso de, no me acuerdo si era aspergilosis o neumocistis, pero era algo o criptococcus, no me acuerdo, era un hongo. El chiste es que terminamos la sesión, todos bien felices, y se levanta un residente de infecto y dice, por cierto, ¿alguno de ustedes se picó durante la autopsia? Y, pues, quién sabe, capaz sí, pero pues, no se acuerda, ¿no? Y entonces, pues no sé. Y luego, es que el paciente tenía hepatitis C. Muchas gracias por decirme un mes después, ¿no? ¿Ya para qué? ¿A qué voy con esto? Traten a todos sus pacientes como si tuvieran las enfermedades más infecciosas del mundo, todos, porque luego hacemos discriminación. A mí inclusive me pasa todavía, llegan biopsias de pacientes con VIH y en la biopsia ya viene formol, o sea, eso ya no tiene virus, pero la enfermera le pone 2 guantes, lo envuelve en una bolsa, luego le pone otra bolsa y luego lo trae con un letrero, paciente con VIH. Cuidado doctor, este paciente tiene VIH. Entonces, normalmente cuando sabemos que el paciente ya tiene una enfermedad contagiosa, ahora sí aplicamos todas las medidas de prevención. Pero pues puede ser el administrador de, no digamos de dónde, pero de algún lado, que se vea como una persona decente y les aseguro que también tiene riesgo de tener VIH. Entonces tratemos a todos como si todos son potenciales pacientes contagiosos, ¿sí? Bueno, que no se les olvide eso. Entonces, la gran mayoría de los casos de VIH es por transmisión sexual, puede ser por inoculación directa, por traumatismo, que era lo que estábamos hablando ahorita, o puede ser por infección de células. Puede que quede el virus de VIH en el epitelio, las células dendríticas están allí, capturan el virus y luego cuando lo van y lo presentan, pues es como el caballo de Troya. Aquí está el virus. ¿Okay? Entonces eso. Transmisión parenteral, ya les dije, de cada 2 millones de transfusiones existe el riesgo de que una vaya a contagiar de VIH. Y la transmisión de madre a hijo, pues a través de la placenta, a través del canal de parto o por ingerir leche. ¿Sí? O sea, el virus se secreta, aparece en las secreciones más bien. ¿Okay? ¿Listo? Un poquito acerca del virus, es un retrovirus, eso ya lo saben de micro, pertenece a una familia que lo conocemos como los lentivirus.
De entre esos destaca el virus de inmunodeficiencia simia. Hay un virus de inmunodeficiencia simia. Y hay otro que es el virus de inmunodeficiencia gatuna, que no sé si les conté el otro día. Sí. ¿No? Ok. Ahorita lo comparto. Muy bien. Entonces, tenemos dos tipos genéticos principales. Uno es el VIH1, que es el que está acá arriba, es más prevalente en Estados Unidos, Europa y algunas partes de África Central. Y el VIH2, que es más del oeste de África y la India. Tienen mucha relación filogenética con el virus de inmunodeficiencia simia, principalmente el VIH tipo 1. Y entonces, hay teorías, pareciera ser, que el VIH se originó o viene de una transmisión de animal a humano, o sea, del simio al ser humano, y a partir de ahí sufre una mutación que hace que el virus sea capaz de infectar a más humanos. Esto es a manera de ejemplo. Existen los virus de influenza en las aves, sobre todo en China es muy frecuente que en los campos donde tienen las granjas de aves, si una ave se infecta de influenza va a contagiar a todas las demás, entonces tienes que sacrificar a todas las aves de la granja y probarlas. ¿Por qué la CDC, por qué otros organismos de vigilancia epidemiológica se preocupan tanto de las granjas que tienen virus que están infectando a los animales? Porque existe la posibilidad de que los pacientes, las personas que tratan en esas granjas a los animales, se contagien de ese virus. Y no pasa nada, la persona va a tener su enfermedad y puede que se recupere o que se muera, dependiendo del tipo de virus. Pero ¿cuál es el otro problema? Que el virus mute en esa persona y ahora adquiere una capacidad que antes no tenía. Es diferente que tenga capacidad de infectar del animal al humano, pero aún así todavía no tiene capacidad de humano a humano. Pero cuando muta y adquiere la capacidad de infectar de humano a humano, ahí tenemos problemas. Y es lo que pasó con el virus de influenza porcina, no sé si se acuerdan, alguna vez se presentó. Fue aquí en México, había una granja de cerdos, hubo una infección por virus de influenza, H1N1, no me acuerdo cuál era. H1N1. Y entonces ese virus infectó a un niño, a un señor o algo así, y adquirió la capacidad, mutó, y adquirió la capacidad de infectar a otras personas. Y de ahí empezó la pandemia. Y con el SARS-CoV-2 es muy parecida la historia, aunque las teorías conspiranoicas están muy atractivas para pensar que fue culpa de Estados Unidos. Muy bien. Entonces, bueno, hay esas dos teorías. ¿Qué es lo que pasaba? Que en África Central hay mucha captura o había mucha captura de simios para laboratorios, para consumo alimenticio, etc. Entonces se sospecha que esa convivencia tan estrecha entre animal y humano pudo haber servido como un puente de salto, lo adquiere una persona, se adquiere la capacidad o la mutación para poder infectar de humano a humano y de ahí empieza todo el epidemia. ¿Sí? Bueno. La estructura es un virión que, si se fijan, es esférico. Hay una, no sé si todavía existe la teoría negacionista del VIH, pero cuando yo era estudiante decían el VIH no existe porque no cumple las 3 leyes de... ¿cómo se llama el padre de Luis Pasteur? No sé, uno de estos. Koch, que dice que tienes que identificar el virus o el patógeno directamente, que se tiene que replicar la enfermedad con los ciertos experimentos, etc. Pues ahí está el virus. ¿Sí? O sea, así se ve. Muy bien. Entonces, es un virión esférico, tiene un núcleo. El núcleo tiene una forma de cono, o para que no se les olvide, el núcleo tiene una forma de estos piloncillos. Y entonces ese núcleo tiene una cápsula del núcleo, que es una proteína que conocemos como proteína P24, y es uno de los antígenos que se puede buscar para identificar VIH. Luego, esa nucleocápside va a tener otra proteína que es P7P9. Luego, dentro de ese nucleocápside tenemos dos líneas de ARN viral. ¿Sí? Este ARN está inverso, por eso le llamamos retrovirus. ¿Sí? Luego tenemos 3 enzimas importantes. Uno es proteasa, otro es transcriptasa reversa, ¿sí? Y el último es una integrasa. Sus nombres nos dicen mucho de cuál va a ser su función más adelante. Alrededor de ese núcleo hay otra proteína que es una proteína matriz que se conoce como P17, es esta que se ve azul, y luego tenemos una bicapa de lípidos como la membrana celular de las células. En esa bicapa de lípidos tenemos 2 proteínas. ¿Se acuerdan de que el SARS-CoV-2 tiene proteína Spike? No sé qué, bueno. Aquí tenemos 2 proteínas, es GP120 y GP41.
GP120, GP41. ¿Okay? Estas proteínas son muy importantes porque son las que le dan la capacidad de infectar a las células al VIH. ¿Okay? Entonces tenemos todas esas cosas. Este es otro esquema para los que no entendían. Les puse ahí varios dibujos a ver cuál se podría entender, pero bueno, son lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Está viajando el virus de VIH, necesita un receptor, entonces la glucoproteína 120 se va a unir a CD4. Entonces, principalmente se va a unir a los linfocitos T CD4. Por eso es que son los afectados. ¿Sí? Pero se necesitan correceptores, entonces la glucoproteína GP120, además de unirse a CD4, necesita un correceptor. ¿Cuál va a ser el correceptor? Un receptor de quimiosinas, CCR5 o CXR4. Entonces, una vez que se une su correceptor, ya la glucoproteína GP41 va a ayudar a que haya fusión de membranas entre las membranas de la célula y las membranas del virus, y entonces ya tiene todo el virus para introducir su material genético. Ese material genético entra, pero acuérdense que está inverso, y es RNA, y para poder replicarse el virus necesita integrar su material genético al material genético de la célula. Entonces no lo puede hacer todavía. Entonces, ¿qué necesitamos? Algo que transcriba y acomode eso para producir DNA. Entonces, para eso actúa una transcriptasa reversa, lee esto, o sea, el mismo virus tiene su capacidad de replicarse, produce 2 cadenas de ADN y se integran al genoma de la célula huésped. Una vez que está allí, puede pasar tiempo antes de que se lea eso, o se puede empezar a leer inmediatamente, y entonces empieza la replicación viral. Para que pueda entrar, o en otras palabras, para que podamos integrar el ADN viral, el producto de la transcriptasa reversa, necesitamos una integrasa. Entonces ahí tenemos la otra proteína que vimos que está en la nucleocápside, o la otra enzima. ¿Okay? Una vez que ya tenemos el ARN, este ARN va a codificar para producir más ARN viral y también para codificar las proteínas que se necesitan para el virus. Y entonces la proteasa ayuda a, cuando se forman las cadenas de aminoácidos para producir una proteína, a veces hay zonas que hay que cortar, entonces la proteasa corta las partes que no se necesitan de las proteínas y aísla para utilizar las proteínas que sí. Y entonces vamos a empezar a liberar partículas virales. ¿Qué hace el virus? Se envuelve con la membrana celular de la célula huésped y luego sale. ¿Sí? Entonces, ¿qué le va a pasar a la membrana celular de la célula huésped que está allí trabajando para el virus, que está secuestrada? Va a empezar a perder la integridad de su membrana y en algún momento muere. ¿Sí? Entonces, como son linfocitos TCD4, ¿qué va a pasar con los linfocitos TCD4? Van a bajar. Muy bien. Hacer un video, pero está bien lento, entonces vamos a saltarnos. Otras células que pueden ser afectadas porque también tienen receptores de quimiosinas, macrófagos, células dendríticas. Los linfocitos B también son afectados, aunque no son infectados por el virus de VIH. ¿Por qué? ¿Pero por qué son afectados por la infección por VIH? Aunque no son infectados directamente. Bueno, los afecta a todos. Como baja la inmunodeficiencia, hay inmunodeficiencia de otro virus, como Epstein-Barr o... Bueno, eso más adelante. Pero directamente. Pues el CD4 lo activa. ¿Qué necesita el linfocito B para producir inmunoglobulinas? El estímulo del linfocito TCD4. Entonces, no hay linfocito TCD4, el linfocito B, pobrecito. Entonces, sufren una respuesta de anticuerpos defectuosa por falta de alguien que los anime. Son muy depresivos los linfocitos B. Muy bien, entonces tenemos varias fases. La fase aguda, tenemos la infección, y en el paso de unas 2-4 semanas empezamos a ver, la línea amarilla es la cuenta de partículas virales, la línea azul es la cuenta de linfocitos TCD4. Entonces las primeras semanas vamos a ver que empieza a aumentar la cantidad de partículas virales y por consiguiente empiezan a morir linfocitos TCD4. Ahí van bajando poco a poco. Al mismo tiempo, si nos fijamos en la respuesta que está teniendo el paciente, pues empiezan a aumentar ciertas sustancias en el plasma, como pueden ser las partículas virales, que aumentan igual que aquí, porque es lo mismo. ¿Sí? Lo otro es que
puede haber péptidos específicos de los linfocitos T que están infectados, que van a estar, que son los que muestran el linfocito T para pedir ayuda porque está atrapado. Y posteriormente, conforme vamos avanzando, a ver si lo tengo ahí. Después de que el paciente está presentando esto, que es la fase aguda, o una vez que el paciente está presentando esta fase aguda, el paciente va a manifestar datos de la infección por VIH. ¿Cuál es el problema? Que estos datos no son nada específicos. Entonces puede llegar a la consulta, o puede que ustedes, vamos a usar el ejemplo de ustedes, fueron, superaron al paciente, se picaron. A las 4 semanas o 3 semanas empiezan con un dolor de huesos, se sienten bien fatigados, están con dolor de garganta, y dicen, no sé, agarré una gripa. ¿Sí? Pero no, resulta que era el síndrome viral por infección por VIH. ¿Sí? Un síndrome agudo de VIH. Pasan unas 2 semanas, 3 semanas y ya están bien. Ya me recuperé, ya estoy de todo dar. Lo que no saben es que dentro de ustedes está el VIH. Sí. Hay que tener cuidado. Muy bien. ¿Por qué después de 2 a 4 semanas de que empezó a presentar la manifestación de síntomas el paciente se mejora? ¿Qué pasa con los anticuerpos? Empiezan a aumentar. Entonces hay una respuesta inmune contra la infección por virus de VIH. Ahora, si yo tengo sospecha, digamos que ustedes tienen sospecha, dicen, me piqué, ya pasaron 3 semanas, puede ser la prueba de VIH. Entonces van y se hacen una prueba de anticuerpos contra VIH. ¿Cómo va a salir? Lo más probable es que salga negativa. Ese periodo lo conocemos como ventana inmunológica. Es un periodo en el que todavía no se han producido anticuerpos contra VIH. Entonces, una prueba de VIH no es 100% segura de que si es negativa, sea realmente negativa. Si hay mucha sospecha, hay que hacer otras pruebas como Western Blot y ahí tenemos algunas otras pruebas. Hacer un comentario de que en la industria pornográfica no se utiliza mucho lo de anticuerpos anti-VIH y se prefiere más Western Blot por esas situaciones de las ventanas inmunológicas. Hay un artículo de eso. Muy bien. Tengan miedo entonces, porque puede que le hayan hecho al paciente con el que se aplicaron la prueba de VIH y salga negativa y aún así puede ser contagioso. Bueno, otros datos que puede presentar el paciente que tiene el síndrome agudo, eritema, linfadenopatía, diarrea y vómito, aunque son menos comunes. Pero si se fijan, son datos nada específicos, ¿sí? Entonces es muy difícil que lo detectemos en ese momento. Una vez que se producen anticuerpos, si se fijan, ¿qué pasa con la cuenta de linfocitos CD4 y con la producción de partículas virales? Se estabiliza, ¿sí? Ya no está aumentando así drásticamente, sino que se empieza a estabilizar. Ese periodo lo conocemos como periodo de latencia clínica. En otras palabras, se siguen produciendo partículas virales, pero a un ritmo muy bajo. Entonces el sistema inmune como que ahí está jugando una batalla que no es muy intensa, no tenemos síntomas, etc. Seroconversión quiere decir producción de anticuerpos. ¿Okay? Luego se me pasan cosas por andar diciendo tanto contrario. Muy bien, entonces el periodo de latencia clínica puede durar semanas a meses, pero fíjense, se está estabilizando, pero nunca se normalizó. Sigue teniendo una tendencia a la baja y una tendencia al alza, dependiendo de si son linfocitos TCD4 o partículas virales. ¿Qué va a pasar? Después de meses o años, dependiendo del paciente, esto se vuelve a reactivar o pareciera que se reactiva, ¿okay? Y es la fase final. Empieza a aumentar nuevamente la cuenta de partículas virales y los linfocitos TCD4 se van hasta abajo. Entonces ahí el paciente empieza a aparecer. ¿Qué pasa si no tenemos linfocitos TCD4? Vamos a tener infecciones oportunistas porque el paciente está inmunosuprimido. Y entonces ahí ya decimos que el paciente tiene SIDA. ¿Okay? ¿Vamos bien? ¿Cuánto nos queda? Nos queda bastante. Ya nomás terminamos con VIH, SIDA y ya.
Pues toda la tierra. Muy bien, lo tenemos que clasificar de una manera. Entonces, si ustedes tienen un paciente, le hacen la prueba de VIH, sale positiva, ahora tenemos que clasificarlo. ¿Qué más le tenemos que pedir? Uno, carga viral. ¿Sí? Entonces, se tiene que hacer un conteo de las partículas virales que tiene el paciente. Mientras más alta tenga la carga viral, peor va a ser el pronóstico de tu paciente. ¿Sí? Se va a deteriorar más rápido, va a presentar más alteraciones inmunes más rápidamente. Y lo otro que tenemos que pedir es el conteo de linfocitos TCD4 que tiene el paciente. Y entonces la OMS nos da esta clasificación, es una de las más usadas, y entonces clasificamos en relación al conteo de linfocitos TCD4 y tenemos clase 1, 2 y 3. Entonces, si yo tengo más de 500, es clase 1, si yo tengo menos de 200, es clase 3. Es lo único que necesitan aprenderse porque la clase 2 es una redundancia de los límites entre ambos, ¿no? Entonces, 1 y 3. 500, 200. ¿Sí? O menos de 200. Lo otro es las categorías clínicas. Si al paciente usted le diagnostica VIH, pero no tiene ningún síntoma, entonces es A de asintomático. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una cuenta de linfocitos TCD4 mayor de 500 y no tiene síntomas, sería clase A1. ¿Sí? Si el paciente tiene enfermedades definitorias de SIDA, entonces es clase C. ¿Sí? ¿Y cuál es la clase B? Todo lo que no entra ni dentro de uno ni dentro de otro. O sea, puedo tener un paciente con una, no sé, voy a simplificar, una faringoamigdalitis, no es una enfermedad definitoria de SIDA, pero tiene un síndrome. ¿Sí? Para fines así prácticos. Toman la foto de eso porque va a venir un caso clínico y les voy a pedir que clasifiquen al paciente. Bueno. Pero sí se entiende, ¿no? Si yo les digo paciente masculino, que no sé qué, se le detecta VIH y además se le dio con una neumonía, la neumonía sabe que tiene neumonía por citomegalovirus, pues es una enfermedad definitoria de SIDA, entonces es clase C. Y ya, si les doy el conteo de linfocitos TCD4 y sale 315, C2. Muy bien, es sencillo, ¿no? Muy bien. Si no le damos tratamiento al paciente, la gran mayoría va a progresar a la fase crónica, o sea, a SIDA, en alrededor de 7 a 10 años. Es muy variable, pero tenemos algunos pacientes que les llamamos progresores rápidos. Son los que se infectan, les diagnosticamos el VIH y en cuestión de 2 a 3 años ya tienen SIDA. ¿Sí? Del 5 al 15% les vamos a llamar no progresores. Generalmente estos pacientes ya pasaron 10 años y aún no han presentado síntomas de SIDA. Curioso, ¿no? Y están los controladores elite o élite. Estos pacientes les haces la carga viral y tienen una carga viral indetectable, que no quiere decir que no haya, sino que es menos de 50 copias. ¿Y esas personas de 7 a 10 años sí pueden infectar a otras? Sí, todo el tiempo puedes infectar. Ahora, los controladores elite no infectan. Tenía un paciente que era VIH positivo, tenía otras cosas y por eso lo teníamos en patología con un paciente. Y él había adquirido VIH, se iba a trabajar a Estados Unidos y cosas así. Entonces tuvo VIH, estaba casado. Entonces durante su tratamiento generalmente, no sé, si yo hubiera sido la esposa, dejo de tener relaciones con él y lo abandono, o sea, le pido divorcio. Pero la señora siguió con él y siguieron teniendo relaciones sexuales. Entonces utilizaban condón mientras estaban con tratamiento antirretroviral y mientras la cuenta de la carga viral estaba elevada y los linfocitos TCD4. Cuando se volvió indetectable, el paciente ya puede tener relaciones sexuales sin condón y el riesgo de que se infecte la esposa es... ¿Está curado? No, pero no es contagioso. No sé si sea verdad, pero yo tengo muchas recuerdos que leí que el SIDA era capaz de sobrepasar el condón. No sé. No creo.
es la persona, porque sí he escuchado muchas cosas, por ejemplo, hay gente que dice que el COVID atraviesa cosas, porque pensando, pues la partícula viral es muy pequeña y los poros del condón tal vez permitirían el paso, pero no es capaz. Ahora, pregunta, ¿se pueden contagiar de virus de papiloma humano si utilizan condón en sus relaciones sexuales? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Porque, y es bien curioso porque las relaciones sexuales no solo involucran la penetración, sino involucran no solo eso, pero la gente toca sus genitales con las manos y el virus de papiloma humano está en las manos. Por eso no me gusta saludar a la gente con las manos. Asco. Pero bueno, sí les conté de un estudio que se hizo, se colocaron ciertas cámaras en unos baños y entonces la gente llegaba, iba al baño, la cámara estaba en el lavabo y entonces iban al baño, salían y contaban cuántas personas se lavaban las manos en el lavabo. Y luego cuando salían había un encuestador, les preguntaban, ¿te lavaste las manos? Y todos, sí. La gran mayoría, era como el 70% de las personas no se había lavado las manos. O sea, de todos los que estamos aquí, unos 40 son bien cochinos. Y no se lavaron las manos. Pues es lo mismo que los trasplantes. No. Si te trasplantan y adquieres la infección es porque la persona que te donó tenía la infección. Se curó. Ok, hay otra cosa. Y de hecho, era una teoría que yo le decía a un compañero en la residencia. Le decía, oye, si le damos quimioterapia a los pacientes que están infectados con VIH y luego les trasplantamos médula ósea de células que no están infectadas. Sí, puede pasar. Ahora, luego vamos a hablar de eso. No, lo van a silenciar. Déjame irme rápido. Muy bien, características clínicas del SIDA. El paciente va a presentar fiebre, pérdida de peso, diarrea, leukodromopatías, infecciones oportunistas, enfermedades neurológicas y neoplasias secundarias. Muy bien. Ahora, infecciones oportunistas. Principalmente hongos, neumocistis, Girovechi, ¿sí? Es muy frecuente. Candidiasis, pero no es una candidiasis así simple, sino una candidiasis agresiva. Yo voy a sospechar que el paciente tiene SIDA. Infecciones por citomegalovirus. En pacientes normales da un síndrome gripal y se curan. Pero en pacientes con VIH puedo tener esofagitis por citomegalovirus o inclusive puedo tener esofagitis por citomegalovirus con una coinfección con cándida, con una infección por herpes virus. Eso no es normal. Si tienen un paciente con varias infecciones, de seguro tiene SIDA. Micobacteriosis atípicas. Bueno, esta es una neumonía por neumocistis Girovechi. Estos son los neumocistis Girovechi. Se ven con una tinción de Grocott, parecen como granos de café. Punto importante, por alguna razón. Muy bien. Pregunta de examen. Muy bien, muget oral o candidiasis. Curiosamente, los pacientes con VIH no solo tienen candidiasis en la boca, lo pueden tener en todo el tracto gastrointestinal, principalmente el esófago. Entonces, son muy frecuentes que lleguen con disfagia. Corioretinitis, asociada a infección por citomegalovirus. Es uno de los más frecuentes infecciones por citomegalovirus en la retina. Pero en lo personal me ha tocado ver más diarreas por citomegalovirus en pacientes VIH positivos que corioretinitis. Tal vez porque no soy oftalmólogo. Eso es la causa. Bueno, esta es una micobacteriosis atípica. ¿Qué es lo que pasa? El macrófago engulle las micobacterias, pero no tiene capacidad de fagocitarlas, de destruirlas. ¿Por qué? Le falta su amigo el linfocito TCD4 que lo apoye y lo anime para que haga eso. Son bien importantes los linfocitos TCD4. Es como ese amigo del grupo que mueve a todos los demás a que hagan las cosas. Toxoplasma, bueno, este es un criptococo. Generalmente dan infecciones sistémicas, puede afectar a todos los órganos del cuerpo, pero lo más típico es que dan meningoencefalitis por criptococos. Entonces se hace una punción de líquido cefalorraquídeo, se pone una gota de líquido cefalorraquídeo, una gota de tinta china a un lado, se le pone un cubreobjeto y se van a ver las formas del criptococos, que luego en infecciosas a ver si tenemos chance de hablar un poquito de ellas.
Infección por toxoplasma, también es frecuente. Infección por virus JC, ese es un virus que muy probablemente no han escuchado. Da una leucoencefalopatía multifocal progresiva. Y infecciones por virus de herpes zóster. A todos nos dan, pero los pacientes con SIDA les dan bien graves. Entonces puede haber en la boca, en el tracto gastrointestinal y otras cosas. Herpes simplex, ¿sabes? ¿Y los que salen acá? Es un fuego, o sea, es algo puede ser por tipo 1, tipo 2. Pero El más común es el tipo 1, ¿no? depende. A lo que voy con estas infecciones por herpes, frecuentemente dan esofagitis por herpes. O sea, el paciente no te va a llegar con un fuego a la verga, te va a llegar grave. Neoplasias, porque acuérdense que los linfocitos TCD4 también activan a los linfocitos TCD8 que tienen actividad antiviral. Entonces el paciente, de hecho el sarcoma de Kaposi es infección por un virus de herpes, que es el HHV8. Entonces es frecuente el sarcoma de Kaposi, hay varios tipos, luego lo vamos a ver, pero hay un sarcoma de Kaposi asociado a VIH, ¿sí? Y son tumores bien agresivos. Otro tumor frecuente, linfoma de células B, pero el sistema nervioso central es definitorio de SIDA. Cáncer de cervix, y ojo aquí, por si no se ha entendido todavía, yo puedo tener una paciente con cáncer de cervix, eso no quiere decir que tiene SIDA, pero si es VIH positivo, la paciente tiene SIDA. ¿Sí se entiende, verdad? Okay. Entonces, mucho cuidado ahí, porque luego me decían, oye, entonces los pacientes que tienen cáncer de cervix tienen SIDA. No. Los pacientes con VIH que tienen cáncer de cervix, podemos decir que tienen SIDA. 25 o 40% de pacientes no tratados desarrollan neoplasias malignas. Se ha visto en autopsias hasta el 90% de ellas, de los pacientes con VIH, tienen algún daño neurológico, que son bien variados, pueden ser meningitis, meningoencefalitis, neuropatías, neuropatías, etc. O pueden ser lesiones espongiformes o degenerativas del sistema nervioso central. Ahí me faltó agregar, también afectan a la médula ósea directamente, los megacariocitos sufren mucho en las infecciones por VIH. Y entonces tomen la foto porque ya no podemos hablar de todas, pero estas son enfermedades definitorias de SIDA. ¿Okay? ¿Listo? Muy bien. Ya casi terminamos. Faltan dos. Esa y otra. Bueno, faltan dos, esta y otra. Entonces, no voy a hablar de terapia antirretroviral mucho porque además clase de fármacos también no voy a hacer de medicamentos, pero si se acuerdan de los pasos que teníamos para la infección, los antirretrovirales actúan en los diferentes pasos de la infección y replicación viral. Entonces, ¿se acuerdan que necesitamos glucoproteína 120 y glucoproteína 41 para poder invadir a la célula? Bueno, hay inhibidores del correceptor, o sea, de CCR5. Ahí está maravilloso, pero bueno, pues lo sé porque ahí dice. Hay inhibidores también de la fusión de las membranas. Acuérdense que la fusión se lleva a cabo por GP41. Entonces hay un inhibidor de función de la membrana. Entonces ya tenemos otro punto para atacar el VIH. Otro, acuérdense que hay una enzima que se llama transcriptasa reversa que convierte el RNA a ADN. Entonces tenemos inhibidores de la transcriptasa reversa. ¿Qué otro paso tenemos? La integración del ADN al virus. Entonces tenemos inhibidores de la integración. ¿Qué otra enzima teníamos? Proteasa. Entonces hay inhibidores de la proteasa. ¿Sí? Entonces, normalmente un paciente con VIH, no sé si las guías cambiaron, pero hasta donde yo me acordaba, se da una triple terapia. O sea, les damos un inhibidor que sea de la fusión, un inhibidor de la integración, un inhibidor de la transcriptasa, y ahí se van los juegos. ¿Sí? Ya pregunté a un infectólogo qué es exactamente lo que se da. Una vez que se llega a suprimir el virus, entonces los linfocitos TCD4 van a empezar a subir. Entonces, en el recuento de linfocitos TCD4 también nos dice que también está evolucionando el paciente con el tratamiento que le estamos dando. Y ya para terminar, ¿qué pasa si tenemos un paciente con una infección grave? Por ejemplo, el neumocistis jirovecii está bien grave y nosotros, tiene VIH y no se está tomando el medicamento y le damos el medicamento mientras le estamos tratando la neumonía. Va a haber una reactivación del sistema inmune. Acuérdense que el sistema inmune estaba suprimido. ¿Qué
pasa? Lo despertamos, pero se despierta enojado. El sistema inmune, ¿se acuerdan del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Que hay mucha producción de citocinas y entonces el paciente se nos puede morir, ¿sí?, de un shock séptico, podemos decir. Bueno, pasa algo parecido aquí. El paciente estaba inmunosuprimido, pero ahora lo estamos reactivando y además tiene una infección que va a ser el sistema inmune. Va a empezar a tirar balazos por todos lados, y es lo que pasa generalmente. Entonces, si reconstituimos el sistema inmune sin haber ido tratando poco a poco la inflamación, la infección, y le damos con todo para que suba el sistema inmune a toda potencia, este paciente también se nos puede morir de una respuesta inflamatoria sistémica, que en este caso le llamamos síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. ¿Okay? Entonces, o sea, que se tiene que tener cuidado en los pacientes que son tratados con VIH y no crean que, sí, VIH, tiene infección, vamos a darle con todo. No, se tiene que hacer de una manera pausada y constante. ¿Okay? Y bueno, factores predisponentes, pues mientras menos linfocitos TCD4 tenga el paciente antes del tratamiento, más fuerte va a ser la respuesta. Si tiene mucha carga viral, más fuerte va a ser la respuesta y ya pueden ser infecciones fúngicas. ¿Okay? Todo lo demás es muy parecido a lo que habíamos hablado del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Okay? Pero es un riesgo que está ahí. Bueno, tengan miedo del VIH. Después de esto sí. Ya vamos.